Quiero comenzar contándole un poco de mi historia, un poco de lo que pasó en mi vida, en mi temprana adultez. Tenía yo, hace poco tiempo, 17 años. Tenía yo 17 años. Y de pronto va a ser una historia, es un poco vergonzosa, la verdad, la historia. Estuve pensando mucho, Señor, ¿será que tengo que decir esto? Pero lo voy a contar. De pronto usted cuando la oiga, va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Pero téngame un poquito de paciencia y se va a dar cuenta que todo tiene que ver. Y bueno, tenía por allá yo creo yo, como unos 17 años. Y yo le confieso que yo crecí, y sobre todo en esa época de la adolescencia, yo me veía en el espejo y yo decía, wow, qué feo soy. En verdad. Y la verdad es que sigo siendo feo, no ha cambiado mucho las cosas. Pero yo me veía en el espejo y yo decía, Dios mío, me parezco demasiado a mi papá y mi papá es muy feo. Y bueno, pero feo y todo, como hombre, me gustaban las chicas y había una chica en especial de la que comencé a enamorarme. Y bueno, pasaba mucho tiempo con ella, teníamos actividades en común porque estaba yo recién comenzando en la universidad, eran mis primeras semanas en la universidad. Y ahí coincidimos, ahí nos conocimos, comenzamos a tener distintos tipos de actividades juntos, tanto académicas, teníamos grupos en común, amigos en común, pasábamos tiempo juntos. Y yo poco a poco me fui enamorando de esta chica. Y bueno, llega el día donde yo digo, pasa el tiempo, pasan las semanas, pasaron algunos meses, yo digo, nada, me armo de valor. Y yo digo, no, yo tengo que declararme con esta chica, yo tengo que decirle lo que siento y yo le voy a pedir pololeo a esta chica. Y bueno, uno comienza a hacer las cosas típicas que hacemos los hombres, ¿no? A darle una atención especial y todo aquello, ¿no? Y bueno, y por fin, de tanto darle vuelta, pensarlo, yo digo, nada, hoy es el día. Y la invito a algún lugar y tal, y yo digo, bueno, aquí pueden pasar, bueno, las cosas que pueden pasar cuando uno le pide pololeo a una chica, ¿no? Que la chica te diga que sí, y wow, bueno, la fiesta, la pegaste del cielo. Que te diga que no, te diga la típica frase, no sé si, bueno, allá en Venezuela se usa mucho, no sé aquí en Chile, te quiero pero te quiero como un amigo. Y bueno, yo me manejaba en estas 50 y 50, ¿no? Como quien quiere ser millonario. Puede que no, que me diga que no, te quiero como un amigo y que me diga que sí, o por último también que se lo va a pensar. ¿Vale? También te puede decir, oye, me lo voy a pensar, le voy a dar vuelta al tema. Bueno, llega el día, y llegado el día, nervioso, pero como nunca antes en mi vida, yo creo que tartamudeé, bueno, horrible aquello, horrible. Y en la medida que yo voy hablando, yo le voy viendo el rostro a esta niña, a esta muchacha, y el rostro comienza a convertirse en como si fuese Chucky, comienza a enojarse, a molestarse, pero tremendamente. Pero así una cosa que yo iba hablando y que yo, bueno, paré el discurso porque me daba cuenta que la cosa no iba bien. Y yo dije, ya va, esta posibilidad no la estaba manejando yo dentro de las 3 posibilidades que yo había pensado. Y se enojó tremendamente y termino yo de hablar y esta chica comienza a retarme, a regañarme, que cómo era posible, que por qué yo le estaba diciendo estas cosas. Se enojó tremendamente conmigo y yo le digo, bueno, y yo la interrumpo y digo, oye, yo lejos de mí querer insultarte con lo que yo te estoy diciendo. Y bueno, cuento largo, corto, la verdad que aquello terminó muy mal, ella muy enojada, como que si yo, no sé, la hubiese literalmente insultado, como si me hubiese metido con su mamá, no sé, algo muy... Y se imaginaron, bueno, termina aquello, yo me voy a la casa, no solo con un no, o sea, yo llego a mi casa derrotado. Yo llego a mi casa, imagínense, si ya yo venía con mi autoestima complicada, que yo me veía en el espejo y me veía feo, no tengo palabras para explicárselo. No tengo palabras para explicárselo. Era una cosa terrible. Fueron los siguientes días.
yo me quedé paralizado. Era una situación que no me esperaba, era una situación tremendamente dura en ese momento. Imagínense, 17 años, las hormonas ebulliendo por todos lados, creyendo que soy adulto, pero realmente no soy adulto, sin nadie que me explicara lo que estaba pasando, ¿ya? Y pasaron muchos días en una situación, yo diría, yo creo que la palabra más acertada, como de parálisis. Como una situación donde en verdad, como les digo, mi autoestima por el suelo, me costaba salir de la casa, no sabía qué hacer con mi vida, en verdad. Estaba muy mal esos días. Y la verdad es que estoy seguro que a ninguno de ustedes le ha pasado algo similar. O sea, es una situación muy embarazosa. Pero sí es verdad que cuando uno revisa, digamos, esa línea de vida que cada uno de nosotros tiene, seguramente encontrarás circunstancias en tu vida, no necesariamente relacionadas en temas personales o de relaciones, pero sí pasan circunstancias en nuestra vida. Todavía hoy, en este mismo momento, puede estar pasando algo en tu vida que te tiene paralizado, que te tiene, que no sabes qué hacer. Situaciones en tu vida donde depositaste tu confianza, tu esperanza, tus expectativas, donde soñaste con que estabas tomando las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu casa, para tu vida, y las cosas no salieron como tú te imaginabas. No sé si alguna vez has estado en esa situación donde sientes que de pronto de la noche a la mañana te despiertas y estás en medio del desierto. Y que literalmente no sabes qué hacer. No sabes a dónde ir. Te sientes, podríamos resumir, sin identidad y sin propósito en la vida. No sé, pongamos algunos ejemplos. Pensemos en una mamá que su hijo falleció. Pensemos en un hombre que lleva adelante un emprendimiento, que levanta una empresa y de pronto de la noche a la mañana la empresa se pierde, quiebra. Pensemos en el hombre, la mujer, que de la noche a la mañana le dicen estás despedido y pierdes el trabajo donde habías puesto toda tu confianza y donde incluso habías tomado no sé cuántos créditos pensando que tenías ese ingreso y que ahora te sientes en esa situación y tú dices, ¿qué hago ahora? Pensemos en los que estamos casados, cuando viene ese huracán, esa discusión tremenda, que tú dices, ¿y a dónde va este matrimonio? ¿A dónde va mi familia? Pensemos en el pastor que pone todos los huevos en la misma canasta para que la iglesia siga adelante y la iglesia no responde como debería responder. Y así sucesivamente. Seguramente en este momento Dios le está haciendo recordar esa situación donde la que usted puso todo el pino, puso todas sus ganas, todas sus mejores intenciones, su mejor esfuerzo, pero el resultado no es el que usted esperaba. En lo personal, en su trabajo, en sus relaciones con su familia, con sus seres queridos, con su esposa, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿sabe una cosa? No importa, bueno, como varias veces que me ha tocado llevar la palabra adelante, todos ustedes saben que yo no soy chileno, soy venezolano, pero esto no importa. Usted puede ser chileno, venezolano, boliviano, argentino, de África, Europa, Estados Unidos, no importa de dónde vengamos. Todos tenemos estas historias en común. Y en este momento usted está recordando alguna que a lo mejor pasó hace mucho tiempo o a lo mejor está viviendo en este mismo momento. Pero le tengo una noticia. Esto es tan común que si revisamos la historia, esto ha pasado siempre. Esto no es algo, oye, propio de estas fechas, propio de este tiempo, propio del siglo XXI. El que el ser humano se encuentre en determinados momentos en su vida sin identidad, sin propósito, que todas las cosas a su alrededor, sus circunstancias alrededor de él o de ella son terribles, esto siempre ha pasado en la historia. Y una de las cosas que me encantó descubrir cuando comienzo a descubrir a que la Biblia, la palabra de Dios, comienza a hablar a mi corazón, una de las cosas que les confieso que me encantó es descubrir
que los personajes que me encuentro en la Biblia son tan parecidos a mí. Son tan parecidos a mí. Y por un segundo pensemos, por ejemplo, nada más, en los que fueron los discípulos de Cristo. De los que hoy por hoy predicamos de sus enseñanzas, de los que hoy por hoy permanentemente recordamos. Pensemos en ellos. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Cómo transcurrió esos 3 años que estuvieron con Jesús? Ellos eran hombres muy simples. No eran precisamente la crema innata de la sociedad, sino que al contrario, eran hombres agricultores, pescadores, digamos en el eslabón, podría decirse entre los eslabones más bajos de la sociedad judía en ese momento. Y por alguna razón, en quien se fijó Jesús fue en ellos. Y comienza esta andanza, este caminar de Jesús con sus discípulos, hasta por 3 años. Y todos sabemos lo que sucedió en esos 3 años. Ellos vieron tremendas cosas. Preguntémonos nosotros, ¿a quién de nosotros no nos hubiese gustado estar allí al lado de Jesús, viendo los milagros y maravillas que Jesús hizo? ¿A quién no le gustaría estar allí? ¿A quién no le hubiese gustado estar caminando ahí, hombro con Jesús, alrededor de las multitudes y viendo cómo Jesús sanaba, viendo cómo Jesús enseñaba, viendo cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces y sobre todo viendo cómo Jesús convertía el agua en vino? A ver, fueron 3 años donde ellos vieron todas estas señales, prodigios, maravillas, enseñanzas nunca oídas. Imagínense Pedro caminando sobre el agua. Imagínense estar allí al lado y usted ver las canastas que usted sabe que solo hay unos pocos panes y unos pocos peces y le das de alimentar a más de 5,000 personas. Imagínate las sanaciones tremendas. Imagínate las resurrecciones. Imagínate cada una de las enseñanzas de Jesús y tú estar ahí a su lado, tener el gran privilegio de ser uno de sus discípulos y estarte sentándote al lado de Él, durmiendo al lado de Él. ¿Te lo imaginas? ¿Logras imaginártelo? Pero ¿sabe una cosa? A ellos les pasó lo mismo que a nosotros. A pesar de todas estas maravillas que yo les estoy contando, ¿saben qué pasó al final? Con la muerte de Jesús, todos ellos abandonaron a Jesús. A pesar de todas las maravillas que vieron, incluso agrego, ellos mismos fueron enviados a que ellos mismos hicieran esas señales y maravillas. Ellos mismos recibieron poder para hacer estos milagros. Y a pesar de todo esto, cuando toca el día duro, cuando toca el día que pareciera que se tuerce el camino, todos ellos, sin excepción, abandonaron a Jesús. ¿Y entonces qué pasó? Todas aquellas enseñanzas, todo aquello que vieron ellos, sus ojos vieron, fueron testigos, no se lo contó nadie. Ellos formaron parte del equipo, del Dream Team de Jesús. Y de pronto, al primer percance, patitas, ¿para qué te tengo? Se fueron, abandonaron. Se quebró todo. Ellos habían generado una gran expectativa. Imagínense entrar en Jerusalén, la entrada, típicamente en las Biblias le ponen el subtítulo La entrada triunfal. ¿Ya? Imagínense que usted está ahí al lado de Jesús en esa entrada triunfal y está la gente, el pueblo, vitoreando a Jesús. Hosana en los cielos. Hijo de David, y lanzaban palmas, y conocemos la historia, la rememoramos permanentemente en Semana Santa, porque hasta en las películas es típica esa escena, donde está Jesús entrando a Jerusalén. Y déjeme decirle algo, lo que los discípulos pensaban y discutían entre ellos era, lo que está pasando, digamos, haciendo un paralelismo en lo que está pasando ahorita en la política chilena. Ahorita se están repartiendo los cargos. Oye, mira, que si quedas presidente, aquí tal ministro, o tal secretaría, y así sucesivamente. Eso así le estaba pasando a los discípulos. Ellos estaban repartiendo los cargos porque ellos veían como inminente que iban a asumir el poder,
que Jesús venía con todo lo que estaba pasando, con todo el apoyo popular que tenía, que venía a asumir el poder. ¿Y qué sucede? A pesar de que Jesús les advirtió lo que venía a suceder, esto no era sorpresa para los discípulos, y es bueno aclararlo. Los discípulos sabían perfectamente a lo que Jesús venía. Les advirtió en reiteradas oportunidades que él tenía que morir, que iba a ser entregado a las autoridades y que él tenía que morir por el perdón de nuestros pecados. Esto lo explicó Jesús, pero a pesar de ello ellos estaban tan ciegos de lo que realmente Jesús venía a hacer, que cada uno de ellos se había hecho su propia expectativa y asumía, no, esta es una manera de Jesús tratar de calmarnos porque lo que se viene es demasiado bueno. Y nosotros somos los que vamos a asumir el poder. Pero resulta que cuando la realidad se hace presente y que Jesús no estaba hablando en broma, sino que era literalmente lo que iba a suceder y lo que sucedió, todos ellos abandonaron. En ese momento, cada uno de esos discípulos eran como tú y como yo. Cada uno de ellos se le habían roto sus esperanzas, sus expectativas. Cada uno de ellos estaba lleno de gran temor en su corazón. A tal punto estaban llenos de temores que cada uno de ellos huye, porque pensaban que podían ser atrapados con Jesús y asesinados con Jesús. Y esto es lo mismo que nos acontece a nosotros. Nos acontece a nosotros también cuando estamos en esas situaciones tan duras, que hemos perdido cosas donde hemos puesto todo nuestro valor, todo lo que creemos, nuestra razón de ser, nuestra identidad, nuestro propósito, y eso se pierde. El temor se apodera de nuestro corazón, nos paraliza, no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es el próximo paso que dar. Y esto le pasa a los discípulos. Lo mismo que en cualquier circunstancia en que nos haya sucedido a nosotros, podemos claramente identificarnos, que comienzan a pasar cosas en nuestra vida que creíamos que eran la solución, creíamos que eran la respuesta a nuestros problemas, creíamos que ese era el camino, incluso la respuesta de Dios para nuestra vida, y se tuerce de pronto el camino. ¿Y qué sucede luego? Porque si me quedo aquí, la verdad, sería poco esperanzador mi mensaje. ¿Qué sucede luego con los discípulos? Aquello que parecía perdido, hay partes, yo no sé si a usted le pasa, cuando hay partes del Evangelio que si usted no conoce la historia completa, usted dice, bueno, aquí se acabó, no hay más nada, la historia de Jesús queda como la historia de un gran hombre, prócer, típicos de esos que conocemos en la historia, y nada más, intentó hacer algo bueno, pero se perdió. Pero 2000 años después estamos hablando de esto. Y 2000 años después estamos haciendo conferencias, y 2000 años después la iglesia sobrevive, y 2000 años después seguimos hablando de Jesucristo, y 2000 años después siguen habiendo señales y maravillas. ¿Qué sucedió en el camino para que la iglesia, que es su cuerpo, no se haya muerto? Hubo un día que se llama Pentecostés. Hubo un día en que de pronto las cosas... Se prendió la llama, literalmente, se prendió la llama. De pronto, esto que había dicho Jesús, que les había advertido, que se lo había dicho a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que me conviene que te vayas si estamos tan bien contigo? Les conviene que me vaya, les conviene que llegue el Consolador. ¿Cómo es esto? Si estamos tan bien, estamos haciendo señales y maravillas, cada día son más los que te siguen. No, les conviene que yo me vaya. Les conviene que llegue a sus vidas el Consolador. Y estos hombres que estaban llenos de temores, de pavores, ¿cómo es que de pronto dejaron de tener temor y de tener pavor y dejar de estar escondidos? Y comienzan a hablarle a multitudes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya Jesús había muerto. Incluso, es verdad, resucitó. Pero la resurrección tampoco marcó una diferencia. Ellos seguían agazapados. Incluso habiendo visto a Jesús resucitado. Imagínense ver una persona resucitada. Es verdad lo que Jesús nos dijo. Pero todavía no pasaba nada. Sino que poco tiempo después llega el día de Pentecostés. Y la gran mayoría de nosotros sabemos lo que pasó ese día de Pentecostés.
ese Espíritu Santo del que se había hablado, ese Espíritu Santo prometido por la palabra una y otra vez, este Consolador, por fin se hace presente. Por fin se hace presente en la vida de estos discípulos. Y su vida cambia 180 grados. De estar escondidos, de estar perseguidos, de estar llenos de miedos y temores, comienzan a hablar con denuedo. Yo le animo a que pueda tomar con calma y en sus casas y en sus tiempos de meditación lea una y otra vez Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles habla de nuestra iglesia, habla de nosotros, de ti y de mí. Y de por qué yo me atrevo a pararme aquí, cada uno de nosotros los que nos paramos aquí, de que usted esté aquí en vez de estar pasando la bomba en un parque, en el cine, sino que estamos reuniéndonos aquí hoy. Y por qué es tan importante para nosotros presentar a los niños. Y por qué a nosotros es tan importante el formarnos, el buscar permanentemente de Dios. El tema es el siguiente, que así como los discípulos, así nosotros también, para nosotros es muy importante, estamos hechos de carne. Nuestros ojos nos dicen algo, nuestros oídos oyen cosas, tenemos sentidos. Para nosotros es muy importante lo tangible. Y Dios, que había sido un Dios que se había encarnado en Jesucristo, de pronto desaparece para hacerse espíritu. Y es muy difícil para nosotros aceptar que el Dios en el que creemos, el Dios que amamos, es un Dios que es espíritu. Porque es muy fácil, yo le puedo decir, la Biblia dice, y usted simplemente lo corrobora. Usted agarra su Biblia y efectivamente corrobora lo que yo le estoy diciendo si la Biblia efectivamente dice. Pero si yo le digo, el Espíritu Santo dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces cuesta porque nuestros sentidos corporales no pueden comprenderlo ni entenderlo. No pueden comprender ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestro tacto, ni ninguno de nuestros sentidos físicos, ni nuestro razonamiento mental. Y cuando hablamos de que el Espíritu Santo dice, no tengo manera de corroborarlo en la materialidad, en lo tangible. Y lo complicado de creer en lo intangible es que no depende de lo que nuestros sentidos nos dicen. No depende de nuestros sentimientos, no depende de nuestra razón, de nuestras neuronas, de lo que la inteligencia, nuestra capacidad de razonamiento, nuestro tacto, nuestros ojos, nuestra vista nos dice. Y los discípulos se habían acostumbrado a ver estas señales y maravillas. Sus ojos lo veían, oían las enseñanzas de Jesús. Y de pronto, este Jesús que era corpóreo, que se había Dios encarnado, se había vuelto a ser espíritu. Y cuando uno ve la palabra, uno ve que hay una secuencia clara en cómo Dios se manifiesta a nosotros. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, uno ve un Dios de lo alto, un Dios fuera nuestro, un Dios que provee a sus hijos. Luego, cuando entramos en el Evangelio, vemos un Dios que se encarna y que está con nosotros. Vemos a un Jesucristo que padece con nosotros, que camina con nosotros, que anda con nosotros, que pueden los discípulos tocarlo, palparlo. Pero luego cuando vamos a las epístolas, cuando vamos a las cartas de Pablo, cuando seguimos leyendo el Nuevo Testamento, ¿de qué Dios estamos hablando? Estamos hablando de un Dios que se ha hecho espíritu. Estamos hablando de un Dios que le ha placido venir a morar en cada uno de nosotros. Y de ser Dios uno, se ha convertido en cada uno de nosotros. ¿Y sabe una cosa? No hay palabra de sabiduría que yo pueda dar, ni de inteligencia que yo pueda dar para convencerlo de esto. Solo el Espíritu Santo que está en usted le puede decir si lo que yo le estoy diciendo es de parte del Espíritu Santo o no. Y en medio de esas batallas, en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias, no sé cuál pueda ser la que tú estás viviendo en este momento. Lo que el enemigo está queriendo hacer, su gran estrategia al final, es quebrar nuestra identidad y nuestro propósito.
Todas aquellas circunstancias por las que estamos pasando, pruebas, dificultades, están queriendo hacer que dudes en tu corazón, en tu espíritu, quién realmente somos cada uno de nosotros. Cuando las cosas fallan allá afuera, cuando usted sale de esta puerta y podemos aquí pasar la bomba y ser ministrados y tener un servicio, una reunión gloriosa de la presencia del Señor, pero allá afuera están los problemas como león rugiente esperándolos igualitos. Igualitos. Yo les mentiría si les dijera, no, después de esta reunión se acomodaron todos los problemas, ya no hay más nada. Ya su esposa tiene buen carácter, ya salió mansita. Ya ese esposo gruñón ya no lo va a hacer. No, está igual. O peor. Y todas esas circunstancias externas a nosotros están queriendo mellar en tu corazón. Ese empleo que parece que se va a perder o que se perdió. Ese emprendimiento donde pusiste todas tus ganas y que no está dando el dinero que tú esperabas. Está igual allá atrás, está igual. Vas a subir las escaleras, mañana es un día feriado, pero el martes vas a aparecer las cuentas igualitas. No van a aparecer ceros milagrosos a la mano derecha en tu cuenta. No, están igual. Y cada una de esas circunstancias y cada una de esas situaciones, independientemente de cuál haya sido el origen, el enemigo las usa, las toma en sus manos para que dudemos de tu identidad, dudes de tus propósitos, dudes de quiénes somos. Y Jesús nos lo advertía. Jesús nos decía, en el mundo tendremos aflicción. Y lo que pasa es que cometemos el error junto con los discípulos lo hicieron. Ponemos nuestra esperanza y nuestra expectativa en eso que sucede en el mundo, en eso que sucede que en nuestros sentidos podemos tomar, que en nuestros sentidos podemos entender y comprender. Eso es lo que muchas veces ponemos el valor. Ponemos el valor en el hijo, en el esposo, en el trabajo. Y cuando eso falla, se nos derrumba la vida. Se nos derrumba el castillo de naipes. Cuando nuestro hijo no es tan bueno como esperábamos. Cuando nuestro esposo o nuestra esposa no es tan perfecta como hubiésemos querido. Cuando ese negocio no produce las lucas que yo hubiese querido que produjese. Cuando esa chica, ese chico que me gusta, que le pido pololeo y se molesta conmigo. Se derrumba el castillo de naipes. Y siento que no valgo nada. Y siento que no tengo propósito. Y siento que no tengo identidad. Y en mi vida y en nuestras vidas se paraliza. Igual que les pasó a los discípulos. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces pensamos en el Espíritu Santo. Y la palabra que utiliza para el Espíritu Santo Jesús, cuando habla de él, habla de consolador. Y cuando nos imaginamos consolador, ¿qué se imagina usted por consolador? Alguien que consuela. ¿Pero cómo consuela? Y nos imaginamos, vamos a nuestros sentidos otra vez. Y nos imaginamos el consuelo, así como que ese abracito, ese apapachamiento. Y necesitamos como nuestros sentidos para poderlo explicar, ¿verdad? Y la verdad es que cuando uno revisa la palabra, lo que el Espíritu Santo es para consolarnos, lo que permanentemente hace es recordarnos quiénes somos. Es recordarnos que somos hijos de Dios. Es recordarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. No es el papá, ay, pobrecito, y me hace la manito por la cabeza, sí. No. Nos da y nos dice, ¿quién eres tú? ¿Y por qué te he llamado? Es lo que hace cuando uno revisa las cartas de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Habla de quién es él, de las debilidades de su vida, de lo que Dios ha hecho en su vida y cuál es su propósito. Y exhorta. Y le dice a las personas, hey, no te desvíes de tu camino. No te desvíes de aquello que Dios, por la razón por la cual Él te alcanzó, puedas tú alcanzarla.
Y muchas veces estamos esperando que caiga un rayo del cielo. Y la Dani compartía un pasaje en el que habla de los ríos de agua viva. ¿De dónde vienen los ríos de agua viva? ¿Del Mapocho? ¿De algo por fuera? No. Cuando revisa la palabra, lo tremendo es cuando uno dice, ríos de agua viva correrán, ¿dónde? Está allí. Está en cada uno de nosotros. No es que estos hermanos queridos, usados por el Señor, ellos nos van a traer algo a nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Y ellos lo que van a hacer son catalizadores de parte de Dios para lo que ya está allí produzca fruto que tiene que producir. Lo que ya cada uno de nosotros tiene se manifieste de una buena vez por todas. ¿No le ha pasado que muchas veces cuando usted recibe una palabra del Señor y siente esa confirmación de parte de Él, nada más, porque nada más puede ser de Él, y dice, oye, como que siempre ha estado allí? Como que lo que me estás diciendo me hace un sentido tal, como si siempre lo hubiese sabido. Por supuesto que siempre lo ha sabido. Y no sé qué puede estar pasando en este momento en tu vida. Pero el gran peligro que estamos pasando en este momento y de lo que se viene esta semana es que yo me imagino como un hombre, a cada uno de nosotros, como hombres en el desierto, que necesitamos agua, pero mucha agua. Necesitamos mucha agua. Y vienen estos hombres de parte de Dios, estos embajadores, estos peregrinos de parte de Dios, y vienen con baldes, con toneles, con litros, 1000 litros, millones de litros de agua para darnos. Pero muchos de nosotros está así, queriendo recibir esa agua, así, con las manos. ¿Cuánto podemos recibir con las manos? Nada. Se te va a caer todo. ¿Y sabe por qué se te va a caer todo? La gran mayoría te va a quedar, si acaso, las manos mojadas. Y que te va a quedar como ese recordatorio. Sí, yo recuerdo cómo se me mojaron las manos. Y sucede que es que no nos hemos dado cuenta todavía de cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. Y cuando tengo problemas de cuál es mi identidad y cuál es mi propósito, puedo recibir 1000 palabras de parte de Dios, pero el agua se cae entre los dedos y no la puedo asir. Si yo recibo una palabra de parte de Dios, usted puede recibir una palabra de Dios, te he llamado a que lleves adelante mi ministerio por todas partes del mundo, por ejemplo. Y usted inmediatamente piensa, ay, pero yo yo no tengo ni para agarrar la micro, si a mí me da miedo montarme en avión, no, yo creo que este pastor se equivocó, no, esto no es para mí, bueno, allí está, y ¿sabe? Uno de mis grandes temores, si se puede decir de alguna manera, es que cuando llegue al cielo, el Señor como que me comience a mostrar su casa y me lleve a un depósito y me diga, mire, ¿ves todos estos regalos? Y me diga, oye, yo quería dártelos, pero tú no los quisiste recibir. Yo tenía todos estos regalos, pero tú no quisiste recibirlos. Porque tú dijiste que no podías, tú dijiste que tenías problemas, que estabas muy complicado, que no era el momento, que de pronto para más adelante. Y no confiaste en quién eres tú. Y yo te amo. Yo te amo. Y porque te amo sé que es lo mejor para ti. Le pasó a Moisés. Moisés en su discusión con Dios. ¿Qué era lo que decía Moisés? No, yo no. No es para mí. No, yo no hablo bien. No, fíjate en otro. No, pero excusas. Y estaba hablando con Dios. No estaba hablando con el vecino. Estaba hablando con Dios. Y si pensamos en el pueblo judío, ¿qué cantidad de señales y maravillas no vio el pueblo judío al salir de Egipto? Imagínese usted que se abra el mar para que tú pases por tierra seca.
Imagínate que te caiga el alimento del cielo todos los días. Imagínate estar permanentemente siendo dirigidos por una nube y una columna de fuego que va contigo. Y a pesar de eso, a la primera dificultad que hacían los judíos, querían regresar a la esclavitud. No valieron ninguna de las señales y maravillas de parte de Dios. Y Dios, en este día, está haciendo su máxima apuesta. Después de haberse presentado como se presentó en el Antiguo Testamento, después de haberse encarnado en su Hijo Jesucristo, hoy, con cada uno de nosotros, está haciendo su máxima apuesta. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, se está limitando a vivir en nuestras vidas. Se está limitando a estar en nuestro espíritu, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Porque como dice muchas veces mi esposa, Dios es un gentleman, es un Señor, es un Dios delicado. No nos obliga a hacer nada. Y respeta nuestros tiempos. Pero Él decidió vivir en cada uno de nosotros. Y si bien es verdad que estamos hablando de un Dios invisible, hoy por hoy estamos viviendo algo extraordinario. Y quiero que veas a la persona que tienes a tu lado. Quiero que te voltees a tu derecha, a tu izquierda, detrás, delante. Vele el rostro de esa persona. Porque ese Dios en el que creemos, al que amamos, que se encarnó en Jesucristo, en el día de hoy, sigue encarnado. En ti y en mí. ¡Qué maravilla! Ese Dios que se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, hoy se ha encarnado en cada uno de nosotros que somos sus hijos, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Esa es nuestra identidad. Y hay una sola lámina que quiero pasarles aquí, si la tienen allá atrás, por favor, porque son 3 versículos que nos dicen lo mismo y apuntan a lo mismo. Romanos 8:15 y 16 y Gálatas 4:6. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Es su Espíritu. Y si esta base la estamos dudando, no la tenemos clara, ya podremos ir a las conferencias y recibir cosas tremendas de los propósitos de Dios para nosotros. Pero si estamos dudando de nuestra identidad, si estamos dudando de los propósitos que Dios tiene en nosotros, a pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo, vamos a ser como ese hombre en el desierto que quiere recibir litros de agua con las manos. Y eso es lo que no queremos que suceda. Queremos que tú te prepares para ir a estas conferencias. Que te prepares. Que si hay algo, si hay un pequeño roto, un pequeño hueco en esa vasija de barro, la tapes para que puedas recibir lo que vas a recibir en estas conferencias. Que tengas claro que a pesar de todas las dificultades que podamos estar viviendo, a veces ajenos a nosotros, a veces circunstancias que se escapan de nuestras manos, a veces nosotros mismos hemos provocado esas situaciones. Sea cual sea la situación, sea cual sea el dolor, la prueba que podamos estar viviendo, no dudes de tu identidad.
ni de tu propósito. Porque eso es lo que el enemigo hace. Cuando la palabra habla de que el enemigo es como león rugiente, el león rugiente son cada una de estas circunstancias que quiere venir a atraparnos y decirnos que no valemos nada. Y decirnos que no vale la pena vivir, que no vale la pena luchar, que no vale la pena luchar por nuestro matrimonio, que no vale la pena dar nuestro mejor esfuerzo en cada una de las circunstancias donde Dios nos ponga, porque hay un propósito de Dios detrás de eso. Que no vale la pena la iglesia, porque he tenido muchos dolores en la iglesia. Que no vale la pena seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Nada de este mundo puede condicionar lo que es nuestra identidad, ni nuestro propósito. ¿Sabe una cosa? Y ya voy terminando. Si me ayudan nuestros queridos amigos de la adoración. Yo recuerdo aún en mi familia, digamos mi familia extendida, yo tengo un primo que junto con su esposa, hacía unos 20 años atrás, eran los únicos cristianos de mi familia. Y todos en mi familia los teníamos por los locos de la familia. Y de hecho, imagínense un poco la situación. Me murió. Aquí está. Todos en la familia evitábamos estar con estos primos. Porque donde estaban estos primos, ¿qué hacían ellos? Te hablaban de Dios. Te predicaban. Y te decían que la palabra esto y la palabra esto. Y recuerdo a mi primo que él me decía a mí, yo tendría como unos 13 años, 14 años, y me decía, primo, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo oí aquello, y la verdad que yo por respeto con él, no me reía. Y decía, ¿qué propósito va a tener conmigo? Y él me lo repetía, y cada vez que me veía, Dios tiene un propósito para tu vida. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Pasa el tiempo, pasan los años, y este primo tiene una situación, una prueba en su vida tremenda. Él estaba de viaje manejando y tiene un accidente de tránsito bastante fuerte. Él iba en el auto junto con su esposa y sus 2 hijas. La hija mayor de 18 años y la menor creo que tenía en ese momento como unos 14 años. Resulta que en ese accidente de tránsito fallece la primogénita. A todos los demás, a él, a su esposa y a la hija menor, no les pasa ni un rasguño. La única que fallece es la hija mayor en el accidente. Y bueno, llega la noticia a nuestra casa y yo para ese momento la verdad que las cosas de Dios poco y nada. Y bueno, y por supuesto, por muy malo que uno anduviera en su vida, esto conmueve tu corazón, ¿no? La pérdida de un ser querido, una prima, su hija mayor. Linda, la niña, linda, la recuerdo. Y nos llaman la noticia, tremenda, terrible. Y uno comienza a pensar de ahí, te comienzas a vestir para ir al funeral. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a uno le toca ir a un funeral y dice, bueno, ¿qué le dices a la persona? ¿Cómo me acerco? Y bueno, típico, uno dice, sentido de pésame, le das un abrazo. Pero uno como que se complica un poco, no haya mucho cómo conectar, digamos, con el dolor de las personas. Y mucho menos yo en esa época. Y voy yo pensando, ¿qué le digo? Bueno, le doy un abrazo. Y pasó algo extraordinario, porque en ese momento yo entro y lo primero que me sorprendió, no estaba acostumbrado, llegamos a la capilla, el lugar donde están reunidos, donde estaba el féretro, y había música por todos lados, había un grupo de adoración, y aquello parecía más que un funeral, una fiesta. Y veo a mi primo y voy a abrazarlo, a consolarlo. Creo yo que voy yo a consolarlo. Y yo siento que mi primo es el que me abraza a mí. Y yo comienzo a llorar desconsoladamente. Como que el que si se hubiese muerto es la hija mía. Y yo veo a mi primo entero. Triste, pero con una paz que yo no podía entender. Yo digo, qué raro esto. Y regresamos a la casa, mi mamá, mis hermanos, y comentábamos esto. Oye, qué raro nuestros primos. Estaban tristes, sí, pero como enteritos, como
como fortalecidos, como tristes pero alegres. ¿Cómo es eso? Como compungidos pero bien, como eran ellos los que animaban. El que llegaba era animado por ellos. Claro, usted sabe de lo que le estoy hablando. Pasa el tiempo y bueno, estoy aquí predicando con ustedes. He ido entendiendo los propósitos, he ido viendo lo que Dios va transformando y su Espíritu Santo va transformando de adentro hacia afuera. Y dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿De dónde vienen? Pensemos de dónde viene el temor. De todas esas circunstancias que hemos hablado. ¿Qué hace? Se apodera el temor de nuestro corazón. ¿Y quién es el perfecto amor? Cuando pensamos en el perfecto amor, ¿de quién estamos hablando? No de qué, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de su Espíritu Santo. El perfecto amor expulsa el temor que quiere apoderarse de nuestro corazón. Todas esas situaciones que nos están esperando detrás de esa puerta, allí a lo que subamos a la escalera, están esos leones rugientes. ¡Guau! ¡Guau! Están todos los leones rugientes allá afuera. Y están queriendo atrapar tu corazón. Están queriendo comerte tu corazón. Son como un virus. Imagínese un virus. Tanto que hablamos de enfermedades, virus, primavera, tal. ¿El virus dónde está? Está afuera. Y el virus quiere entrar en nuestro cuerpo. Y si es una bacteria, la bacteria también está afuera. Y la bacteria quiere entrar en nuestro cuerpo. Y la bacteria y el virus tienen esa capacidad de hacernos sentir mal. Y médicamente lo que hacemos es que tomamos un medicamento o un antibiótico. Pero antes del medicamento o del antibiótico, nuestro sistema inmune comienza a actuar ¿para qué? Para echar fuera ese virus, esa bacteria. El perfecto amor echa fuera el temor. Es su Espíritu Santo en cada uno de nosotros que echa fuera todos esos temores que quieren venir a colonizar nuestro corazón. Recuerdo que en una salida que hice con mi esposa, un fin de semana que nos escapamos, estamos en la playa, un sitio paradisíaco, estamos los dos solitos, habíamos dejado a los niños con la abuela. Se lo recomiendo a todas las parejas presentes, benditas las abuelas aquí presentes. ¿Quiénes son abuelas? Atrévase, haga eso por el bien de sus hijos, de sus hijas. Y bueno, nos escapamos a la playa, mi esposa y yo. Y de pronto estábamos así calladitos, la playa estaba solita para nosotros. Habíamos ido como un día de semana que nos escapamos. Y de pronto se hizo como un silencio. Y Macarena se voltea y me mira y me dice: Rafael. ¿Sabe? Con esa voz, cuando la mujer, usted sabe que le va a decir algo. Se viene. Y yo me preparo. Y me dice: tú eres un hombre que tienes muchos defectos. Yo digo: ¿y ahora qué hice? Tú eres un hombre que tienes muchos defectos. Y agrega: pero eres un hombre que tienes a Dios en primer lugar, y eso me basta. Yo me iba a defender, pero yo decía: bueno, ¿cómo se defiende uno de esto? No sé. Y es esto lo que quiero transmitirles. Todos tenemos defectos.
Todos tenemos circunstancias. Aquí podríamos pasar toda la tarde y hasta mañana hablando de cada una de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra familia, en nuestra vida, con nuestros hijos. Todos tenemos esa historia en común, igual que los discípulos. Pero todos nosotros también tenemos a Dios viviendo en nosotros. Todos nosotros somos templo de su Espíritu Santo. No somos ni más ni menos que templo del Espíritu Santo. Real sacerdocio, nación escogida. Esa es nuestra identidad. Tenemos un propósito, no somos sin propósito. Y si no lo tenemos claro, no estamos preparados para las conferencias. Y yo hoy lo que quiero dejarles es simplemente este recordatorio. Es solo un recordatorio. Yo no les estoy diciendo nada nuevo. No traigo palabra nueva. Es nada más un recordatorio de quiénes somos en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados con precio de sangre. Todas estas son palabras que estoy repitiendo, parafraseando de la Biblia. Nada es nuevo de lo que les he dicho. La gran diferencia de nosotros con relación a cualquier persona no la hace que no tengamos problemas. Tenemos problemas. Somos como esa casa, como el pasaje de la casa sobre la roca. Vienen las tempestades, vienen las inundaciones, vienen los problemas. Pero la diferencia es dónde están nuestras raíces, dónde está nuestra identidad, dónde está nuestro propósito. Y una vez teniéndolo claro, y una vez dejando que su espíritu, que esos ríos de agua viva corran en nuestro interior, ya podrá llover, ya podrá venir inundaciones, ya podrán estar 1.000.000 de leones rugientes esperándonos. Pero ya nuestra parada de vida será distinta. Y sabremos lo que tenemos que hacer. Y sabremos que su Espíritu Santo nos va a guiar. Y sabremos que estas personas, que estos hombres, pastores, hombres de Dios, que van a venir esta semana, tienen confirmación de lo que ya su Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. No vamos a descubrirlo, vamos a confirmarlo. No va a ser cosa nueva, sino algo que ya el Espíritu Santo está trabajando en nosotros desde ya. Desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Ya Dios estaba pensando en lo que iba a hacer en nuestras vidas. En estas conferencias, cada uno de nosotros, quiero ver sus rostros. Porque estos hombres van a ser catalizadores. Y Dios los va a mover de tal manera para que se termine de caer el velo de nuestros ojos. Como familia, como iglesia. Y que podamos ver claramente lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Depende de ti. No depende de Leo, no depende de Ceci. No depende de los hombres que vienen de Estados Unidos. Depende de cada uno de nosotros. De lo que permitamos nosotros que su Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros. De lo que nosotros permitamos que podamos ser sumergidos en su presencia.